Bueno, entonces vamos a arrancar esta segunda parte, ¿sí? Como dijimos recién, vamos a ir al SPICE y vamos a mostrar la simulación de qué pasa con el capacitor en corriente senoidal cuando yo le varío la frecuencia más lento, más rápida y vemos qué es lo que ocurre con la amplitud de la corriente. La idea después sería poder analizar un poco más en profundo qué es un fasor y con ese análisis del fasor llegar a obtener la Z capacitiva que más o menos por arriba mencionamos en la última clase. Pero esta vez lo vamos a darle un cierre y lo vamos a definir bien. Bueno, vamos nomás. Bueno, vamos a ir al Spice entonces, para hacer esta simulación que les decía recién. Acá tenemos el Spice, ¿sí? Fíjense que lo que yo hice acá fue una simulación del tipo paramétrica, algo yo había hablado con ustedes ya a principio de año, pero básicamente lo que hicimos fue poner un generador de señal senoidal, al cual le asignamos el parámetro de frecuencia como un parámetro entre llaves que se llama f, le puse un número enorme de cantidad de ciclos que calcule, amplitud de un volt. Y después, bueno, parametricé también el tiempo que quería que dure la simulación. Esto era en principio para mostrarles una cosa respecto a la frecuencia, pero al final no lo estamos utilizando. Esto lo vamos a poner 3 milisegundos acá y poner 0,01 milisegundos acá en la simulación transitorio, ¿sí? O sea, acá y acá. Pero lo más importante es esto, ¿ven? Fíjense, yo puse acá punto step, o sea, pasos, parámetro F en lista. Si hacen clic derecho y estén en la versión 7 del Spice, cuando ustedes ponen punto step param, les abre automáticamente esta ventanita acá. Y acá tienen para elegir, ¿ven? Lineal, en octavas, en décadas o en lista, como siempre. ¿Y qué le puse para que grafique? Para una frecuencia de 1K, para una frecuencia de 1,5 y para una frecuencia de 2K. ¿Cuál es mi idea? Mi idea es que nosotros veamos esto que comentábamos hace un ratito, de que si la frecuencia aumenta, los picos máximos de corriente van a aumentar, y si la frecuencia disminuye, los picos de corriente van a disminuir. Recordemos, por las dudas, que una señal con una frecuencia alta la vamos a ver más comprimida en el tiempo, o sea, vamos a ver más ciclos, y una señal con frecuencia lenta la vamos a ver como más estirada en el tiempo, ¿sí? Vamos a ver menos ciclos. Esto lo aclaro porque ahora cuando hagamos la simulación van a aparecer las tres señales juntas y hay que saber reconocer cuál es la de más alta frecuencia con respecto a la de más baja. Bien, entonces sin más vamos a agarrar y vamos a tocar en el muñequito para simular y vamos a primero medir el generador de tensión. Fíjense que acá tengo el generador de tensión, tengo esta señal que parece de color tipo amarillento, ¿sí? Es la señal correspondiente a 1 kHz. Si se fijan, el periodo ronda cercano a 1 milisegundo, ¿sí? Si yo estoy acá, tomo acá, empiezo a contar, recién empieza a subir de vuelta acá en el milisegundo. O sea que esta amarillenta es la de 1 kHz. La que le sigue en compresión temporal, o sea, que veo más ciclos, es la violeta o azul, corresponde a la señal de 1,5 kHz. Y por último, la que está tirando a un rosa o blanco, más cercano al blanco, es la correspondiente a 2 kHz, ¿sí? Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Fíjense, voy a agarrar y voy a agregar otro panel de gráfico. Por la duda lo recordamos, botón derecho, Add Plot Pane. Tocamos acá, adentro del panel, y vamos a venir al circuito donde aparece la pinza amperométrica y vamos a medir las corrientes. Bien, vamos a ampliar acá. Cosas a tener en cuenta. Primero, miremos solo la señal amarilla en primera instancia. Notemos que la señal amarilla arranca en un máximo para t igual 0, mientras que arranca en un cruce por 0 la tensión, con lo cual acá se ven los 90 grados de desfasaje tranquilamente, ¿sí? Por otro lado, era la de menor frecuencia, dijimos, ¿no? Al ser la de menor frecuencia, amplitud más chica de las tres. Y notemos que si bien la frecuencia aumentó en las tres señales, todas arrancan en 0 para t igual 0. Y por lo tanto, todas arrancan en máximos para t igual 0, las corrientes. Lo cual quiere decir que, como bien vimos,
el ángulo de fase de la corriente no va a depender de la frecuencia a la que esté trabajando el capacitor, pero sí la amplitud de esa corriente. Fíjense que para una variación lenta de frecuencia, como es la amarilla, la amplitud es 6 mA, mientras que para una variación más rápida, como la de 2K, ¿sí?, la amplitud pasa a ser el doble, 12 mA. De hecho, no es sorprendente esto porque la omega se duplicó. Si dupliqué la frecuencia, también dupliqué la omega. Por lo tanto, el pico de corriente, como vimos acá, ¿sí?, el pico de corriente también se duplicó. ¿Está bien? Bueno, esto era para mostrarles un poquito cómo era el tema de la variación de la corriente en el capacitor respecto de la tensión. Y por eso, cuanto mayor es la frecuencia, más altos son estos picos máximos de corriente. Bien, entonces, ahora, bueno, acá tenemos la simulación. La hicimos sobre un capacitor de 1 microfaradio para que fuese una corriente que se pudiese medir. A medida que aumenta el capacitor, las corrientes que se van midiendo son distintas, ¿sí? Ahora bien, lo que vamos a hacer es ver si esta era mi corriente del capacitor. Perdón, vamos a poner acá, negro, ¿sí? Volvemos a copiar mi tensión en el capacitor. Dijimos que era un valor pico por el seno de una cierta pulsación por un T más un ángulo de fase inicial de tensión. Y acabamos de demostrar que la corriente en el capacitor es el valor pico de tensión, ¿sí?, por C, por la pulsación angular, por el seno de omega t más la fase de tensión inicial más 90 grados. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, nosotros queremos definir cuánto vale la impedancia capacitiva ZC. O sea, cómo es el comportamiento de este capacitor frente a una señal senoidal de alterno. Y para eso nosotros definimos que la impedancia siempre es la tensión fasorial del capacitor respecto de la corriente fasorial, en este caso del capacitor. Por ende necesitamos la representación fasorial de esto y la representación fasorial de esto. Bien, ahora voy a aprovechar este video para hacer una explicación un poquito más clara de por qué usamos números complejos para representar fasores. Y sale de acá, fíjense. Si yo tengo una exponencial compleja, e a la j omega t, ¿sí?, con un cierto módulo, en este caso 1, nosotros vimos que Euler nos dice que e a la j omega t es igual a coseno de omega t más j seno de omega t. Es decir, que Euler nos descompone una exponencial compleja en una parte real, que es un coseno, y una parte imaginaria, que es un seno. Lo cual quiere decir, ¿sí?, lo cual quiere decir que si yo agarro la parte imaginaria, por ejemplo, de esta exponencial compleja, lo que estoy teniendo es una señal senoidal, o sea, esto es la parte imaginaria del número omega t, de este número complejo, ¿sí?, que no deja de ser una función real. Ojo con eso, ¿sí? Aclaremos algo. Esto es una función senoidal real. Entonces, ¿cuál es la fortaleza de los fasores justamente? Que si yo agarro un fasor, un vector giratorio, número complejo, y le calculo la parte imaginaria a ese número complejo, eso me da una función senoidal. Lo cual quiere decir que todo esto que está acá, por ejemplo, vamos a hacerlo con la tensión, todo esto que está acá, se lo puede llamar como que si fuese la parte imaginaria de un cierto fasor B, C.
¿Que cómo se escribe ese fasor BC? Y bueno, el fasor BC se escribe como valor pico sobre raíz de 2 por E a la J omega T más una fase de tensión 0. ¿Sí? Ahora bien, el... Perdón, esto acá, paréntesis. El E a la J omega T, ¿sí? Se puede escribir como producto de exponenciales, porque estoy sumando los exponentes. Entonces el fasor, tensión del capacitor, va a ser el valor pico sobre raíz de 2. Recuerden que el raíz de 2 es solamente por un hecho de que trabajamos con valor eficaz, ¿sí? La representación del número complejo, podría ser sin el raíz de 2, tranquilamente, y trabajaríamos con valor pico. Por un tema de convención, se adopta el raíz de 2. Y esto es por E a la J omega T por E a la J fase de tensión inicial. Bien. Y acá está por ahí la parte que en clase, para no perder tanto tiempo, nosotros no le prestamos mucha atención, que es el E a la J omega T. El E a la J omega T es muy importante porque es el que indica justamente la representación fasorial de este vector, que arranca con un módulo que vale B pico sobre raíz de 2, en este caso, ¿sí? Y que arranca con una fase inicial, phi B0, pero lo que importante es que el E a la J omega T, lo que me está diciendo justamente, la representación que me está dando, es que esto no es un vector solamente que va del origen a un punto, con una fase y con un módulo. Que esto, además de ser un vector que va desde un punto, desde el origen a un punto, está girando. Y está girando en este sentido. Omega T. Donde, donde esa velocidad a la que gira, velocidad angular, lo que va a hacer es ir posicionándome este vector y hacer que el mismo termine recorriendo una circunferencia. Circunferencia que nosotros ya hemos hablado. Permítanme, vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Un poquito más chico. Ahí va mejor. ¿Sí? Donde esa circunferencia, que es la de adentro, aclarémoslo, vamos a borrarla de afuera, donde esa circunferencia es el área donde se puede mover ese fasor. Es decir, ese fasor no va a aumentar de tamaño, ¿sí? Sino que siempre va a recorrer esa circunferencia. Y va a estar recorriendo esa circunferencia a una velocidad fija determinada por el omega. Quería aprovechar esta parte del video para que quede claro por qué en realidad nosotros representamos a los fasores como números complejos y no hacemos directamente, como creo que surgió en alguna de la última clase, no me acuerdo si del A o del B, no hacemos directamente álgebra vectorial. Nosotros es importante que detectemos la parte de que estos vectores, ¿sí?, son números complejos porque están dependientes del tiempo. Que después nosotros, por el hecho de decir que trabajamos con una sola frecuencia, este término omega lo vamos a considerar constante y va a ser lo mismo para la función de corriente que para la función de tensión. Entonces, cuando yo empiece a hacer la operatoria, voy a estar en definitiva multiplicando y dividiendo siempre por el mismo E a la J omega T y se me va a terminar restando
L a la J omega t, con lo cual lo puedo despreciar, ¿sí? Esto lo repito por las dudas de que no haya quedado claro. Este término, ¿sí? Nosotros lo vamos a despreciar, no lo ponemos en la expresión del fasor, porque trabajamos con una sola frecuencia. Lo ponemos acá para que quede clarito, ¿sí? Entonces, importante, detalles, y ahora ya vamos a ir cortando esta primera parte del video. Datos a tener en cuenta, ¿sí? Lo primero, vamos un poquito para arriba, acá. Vimos que el capacitor desfasa respecto de su corriente adelantada a 90 grados la misma, ¿sí? Corriente 90 grados antes que la tensión. Vimos que es al revés del inductor. El inductor era la tensión la que adelantaba. Y después, ¿qué hicimos? Fíjense, vimos que la amplitud de la corriente iba a depender de la velocidad angular y del valor del capacitor, obviamente. Y por otro lado, vimos también, ¿sí? Que un fasor es un vector que está girando a una velocidad constante, omega t, que esa fórmula por Euler, esto es la aplicación de Euler, ¿sí? Recuerden que yo les dije cómo podían verificarla si querían, haciendo la derivada y evaluándola en cero las dos funciones. Euler me dice que todo número, toda exponencial compleja, perdón, se puede descomponer en su parte real como una función cosenoidal y en su parte imaginaria como una función senoidal. Este es el key de la cuestión de por qué nosotros vamos a representar nuestros fasores con un número complejo. Porque si yo hago el análisis para el número complejo y después me quedo con la parte imaginaria, lo que obtengo es una función senoidal, que es la misma función senoidal que está acá. ¿Qué hicimos después? Bueno, justamente agarramos y dijimos, bueno, escribamos este fasor BC. ¿Cómo escribo el fasor BC? Bueno, el fasor BC, esto es la parte imaginaria. Recuerden que si yo acá tengo multiplicada por un 1 a la exponencial compleja, o sea que acá aparece un 1 y acá aparece un 1, en definitiva. Si yo hubiese puesto módulo de A, acá aparecería módulo de A, módulo de A, como vimos en el repaso de números complejos. Ahora, en mi función original, seno, ese 1 está representado por un valor pico. ¿Qué hacemos? Transformamos ese valor pico en valor eficaz por la convención de los eléctricos. Por eso aparece raíz de 2. ¿Y después qué hago? Bueno, escribo una exponencial compleja. ¿Cómo escribo una exponencial compleja? E a la j, omega t, más phi b 0, que es lo que está apareciendo dentro del seno, ¿ven? O dentro del coseno. Tengo mi fasor. ¿Qué pasa? Tengo la suma de exponentes de igual base. Se puede escribir como producto del exponente con los distintos, perdón, de la base con cada exponente. Esto es propiedad de la exponencial. De acá a acá hicimos propiedad de la exponencial. Y después agarramos y dijimos, bueno, pero Leo, vos en clase nos enseñaste que la tensión fasorial, BC fasor, era el valor pico sobre la raíz de 2 por E a la J, la fase de tensión inicial. Y la respuesta es sí, están en lo cierto. Están perfectamente en lo cierto. Pero, ¿por qué? Porque nosotros el término J omega t, que es el término que nos hace que este vector esté girando temporalmente, si no, no estaría girando, lo vamos a despreciar por el hecho de trabajar con una sola frecuencia. Y le voy a mostrar ahora el por qué. Fíjense, voy a escribir el fasor de corriente tal cual como hice acá. Vamos a una página nueva y decimos entonces, teníamos recién nuestro fasor de tensión. BC es B pico sobre raíz de 2 por E a la J omega t
por E a la J, fase de tensión inicial. Y ahora voy a agarrar y voy a escribir el fasor de tensión, recordando que la corriente, perdón, el fasor de corriente, recordando que es B pico por C por omega por el seno de omega t más la tensión en la fase inicial más 90 grados. Bien, recordando un poquito lo que hicimos recién, todo esto es el módulo de mi exponencial compleja, porque es lo que está multiplicando al seno. Pero lo voy a dividir por raíz de 2 para que sea valor eficaz. Entonces, mi fasor de corriente me va a terminar quedando tensión pico por C por omega, todo sobre raíz de 2, por E a la J y todo lo que está dentro del seno. ¿Qué es lo que está dentro del seno? Omega por T más la fase inicial de tensión más los 90 grados por desfasaje de corriente. Y esto no deja de ser una suma de exponentes de igual base. Entonces mi fasorial de corriente me termina quedando tensión pico por capacidad por omega sobre raíz de 2 por E a la J omega t por E a la J tensión, perdón, fase de tensión inicial más 90 grados. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Y bueno, voy a definir ZC como nosotros sabemos que se define. ZC es tensión de fasor sobre corriente de fasor. Hago la división de números complejos, porque la división de números complejos sí la sé hacer. No sé hacer la división de senos, pero sí la de números complejos. Entonces voy a dividir esto con esto. Tenemos tensión pico sobre la raíz de 2 por E a la J omega t por E a la J fase de tensión inicial. Todo dividido. Tensión pico, perdón, por C por omega sobre la raíz de 2 por E a la J omega t por E a la J fase de tensión inicial más 90 grados. Y ahora fíjense lo que pasa. Lo primero que yo tengo que ver es el E a la J omega t de acá arriba, como es la misma frecuencia, se va con el E a la J omega t de acá abajo. Y acá está el tema, ¿ven? Ya desapareció. Por eso no lo ponemos nosotros en la representación fasorial. Porque siempre se va a ir. Porque cuando yo multiplique o divida, las corrientes siempre se me va a terminar yendo. Y ahora, el tensión pico se va a ir con la tensión pico. El raíz de 2 se va a ir con la raíz de 2. En definitiva, fíjense, me va a quedar la fase esta, se la voy a restar a esto y a esto. Entonces me va a quedar el módulo 1 sobre omega por C. Por E a la J, la fase del numerador, phi B0, menos la fase del denominador, phi B0 menos 90 grados. Nuevamente, esta fase con esta fase se va y me queda por E a la menos 90. Entonces, la impedancia capacitiva es 1 sobre omega por C por E a la J, a la menos J, 90 grados. Esto tiene un nombre y se llama XC. Bien, o lo que sabemos es que el coseno nosotros lo podemos escribir en formato de seno capacitiva, desfasado 90 grados, como ya habíamos dicho. Con lo cual nos queda que la corriente, ¿sí?, a todo esto se lo llama reactancia capacitor, va a ser a 1 sobre omega C de tensión
por la velocidad angular omega, Y por C, si nosotros hacemos una por el seno representación del de omega área t de trabajo más una fase de de tensión la inicial impedancia capacitiva, la más impedancia capacitiva 90 siempre grados. va a estar ¿Sí? Este 90 en el grados es porque plano estamos trabajando imaginario, en en el eje grados imaginario negativo. sexagesimales. Si no, podría ser pi sobre 2 si ¿Por qué? estuviésemos Porque el hablando de ángulo de fase de la impedancia radianes. capacitiva Bien, siempre va a ser menos ahora, 90 grados. a este valor que está acá, Este es el eje real, ¿sí? Que es la amplitud de mi este corriente es el sinusoidal, eje la podemos llamar imaginario. Y I este es el pico. plano ¿Sí? de ZC. Esta es la amplitud de corriente, O sea, fíjense. toda Es el el área valor de máximo trabajo de que puede ZC tomar este siempre señal va a estar sinusoidal. acá. Y Podrá como ser más dijimos grande o más antes, chico en es función de este importante módulo, ¿sí? entender que En depende función de bueno, obviamente cuánto del valga valor 1 de sobre omega tensión por del C. generador, del Pero valor lo de que no va a capacidad, cambiar ¿sí? nunca, y esto es Y importante, de la pulsación nunca va angular. a cambiar que el Esto es ángulo de la importante impedancia porque nos va capacitiva a sea menos determinar 90. que si Si la yo impedancia es la capacitiva frecuencia de esta pura, señal vale sinusoidal menos 90 original de grados. tensión Si la es impedancia muy es grande, resistiva la pura, pulsación vale también 0, lo es. o sea, real Entonces, a positivo. mayor, Y si la impedancia es ¿sí? A mayor inductiva velocidad con la que pura, yo vale varío más esta 90. tensión, mayor es el ¿Ok? valor máximo de corriente que voy a Bueno, tener creo en que el con esto capacitor. tenemos mucho material Y viceversa, ¿sí? para Si esto digerir, varía para que muy vean. lento, Les recomiendo que lo ¿sí? vean un La par de veces, corriente de en el última si hace capacitor falta. alcanza un valor Por ahí más más chico. pausado, la primera vez veanlo completo, Bueno, después véanlo con un poquito vamos más a cortar por acá pausado este para primer terminar de video, ¿sí? introducir estos conceptos, sobre todo el La idea concepto en de el video fasor, que siguiente es es que algo veamos una nuevo, simulación en algo el SPICE, difícil de entender al para que principio, terminemos de ver pero que van a ver que ustedes por después qué es les más va a grande o más facilitar chico mucho y las podamos cuentas. definir el fasor de Perdón, me tensión. olvidaba, me Expliquemos un falta, poquito más qué me es un falta una fasor, cosa. Acá ZC, que por ahí quedó esto medio está en bollando ahí forma en la clase, exponencial, la forma y binómica de veamos bien de ZC dónde sale es la impedancia capacitiva en 1 régimen sobre observador permanente. J Bueno, omega C les mando un abrazo o grande, cuídense, menos J, 1 sobre omega C. Esto es porque menos J es igual que a 1 sobre J. Es otra propiedad matemática de los números complejos. Bueno, gente, espero que les sirva el video, que puedan terminar de entender un poquito el tema y nos estamos viendo la próxima. Les mando un abrazo muy grande.